Hospital Ninja. Tras recibir la noticia, Shinku llegó apresuradamente. Miró a Seiryu y preguntó con ansiedad. «Seiryu, ¿qué pasó?» Un miembro del clan Uchiha me tendió una emboscada después de la escuela, y entonces Seiryu relató brevemente el curso general de los acontecimientos. En resumen, un miembro del clan Uchiha usó provocaciones verbales, arrogancia y comportamiento malicioso, con la intención de hacerle daño a él y a Kurenai. Al final, su fuerza fue insuficiente y fue derrotado por Seiryu. Debido al pasado de Seiryu, donde sus padres murieron a manos de ninjas renegados, tendía a reaccionar de manera exagerada cuando se enfrentaba al peligro, lo que le hizo golpear con un poco demasiada fuerza. Esa fue, más o menos, la explicación. Seiryu dijo que, debido a su falta de experiencia en combate y su trágico pasado, no había podido controlar su fuerza con precisión. El razonamiento era claro y estaba bien fundamentado. Por otra parte, las batallas entre ninjas eran inherentemente peligrosas. La culpa no era suya. Se sentía completamente justificado. Al ver llegar a su padre, Kurenai por fin se sintió tranquila. Corrió hacia él y se quejó entre lágrimas. Padre, ese tipo era demasiado odioso. De verdad quería que Seiryu se arrastrara entre sus piernas. Eso es horrible. Ella todavía era una niña, así que después de experimentar algo así, era natural que entrara en pánico. Las heridas de esa persona eran extremadamente graves, y Seiryu era quien las había causado. Shinku dio palmaditas en la espalda a Kurenai para consolarla. Sin embargo, su expresión se tornó sombría, especialmente después de oír lo de hacer que Seiryu se arrastrara entre las piernas de alguien. Ese comentario lo llenó de ira. Esto ya no era un simple conflicto infantil. Llevaba consigo una clara malicia e intenciones ocultas. Esa persona quería aplastar la confianza y el espíritu de Seiryu, arruinando por completo a un genio. Semejante comportamiento era realmente despreciable. Está bien. Informaré de este asunto al señor Hokage. Suprimiendo su enfado, Shinku dijo a Seiryu, no tienes que preocuparte. Nadie puede hacerte nada. No creía que Seiryu fuera a tergiversar los hechos o exagerar la situación. Esa no era la forma de ser de Seiryu, y confiaba en él. Seiryu se encogió de hombros. No estoy preocupado. Creo que el señor Hokage me hará justicia. La verdad es que no estaba preocupado. ¿Por qué habría de estarlo? Era discípulo de Jiraiya, discípulo del tercer Hokage, portador del linaje del clan Uzumaki, y pertenecía al linaje directo del Hokage. Todo esto significaba que tenía respaldo. Convertirse en discípulo de Jiraiya tenía muchas ventajas. Clan. De repente, se armó un alboroto. Varias personas se acercaron, vistiendo el emblema del abanico del clan Uchiha. Al frente de ellos iba un anciano de pelo blanco y corto. La mitad derecha de su rostro estaba cubierta por una máscara de hierro, y vestía una túnica negra de cuello alto. Su mirada era penetrante, como la de un águila. Mientras sus ojos barrían la zona, nadie se atrevió a sostenerle la mirada. El poder del viejo tigre seguía intacto. Los ojos penetrantes del anciano se fijaron rápidamente en Seiryu y se detuvieron en él, haciendo que frunciera ligeramente el ceño. Claramente, ya sabía a grandes rasgos lo que había ocurrido. La persona que había informado del incidente le había dado un relato general. Simplemente no esperaba que la persona involucrada fuera tan joven. Esa única mirada colocó una inmensa presión sobre Seiryu, haciéndole fruncir el ceño para sus adentros. La presencia de este hombre era abrumadora. Una cara completamente desconocida. Seiryu no lo recordaba en absoluto. Sin embargo, con esa presencia, era claramente alguien de gran estatus y poder. Seiryu no pudo evitar especular. ¿El antiguo jefe del clan Uchiha? Por lo que sabía Seiryu, el puesto de jefe del clan Uchiha no era hereditario, sino que se elegía según la habilidad. El actual jefe del clan era Uchiha Fugaku. Sin embargo, el anterior jefe del clan nunca había aparecido en la obra original. ¿Podría ser este anciano de mirada penetrante? Al ver a este anciano, la expresión de Shinku se oscureció ligeramente. Uchiha Setsuna. Es él. Reconoció al hombre. Un miembro de alto rango del clan Uchiha, y también un anciano dentro del clan. Uchiha Setsuna. Al oír el murmullo de Shinku, Seiryu repitió el nombre en su mente. Uchiha Setsuna. Ese nombre le sonaba. Con un rápido pensamiento, su mente conectó los puntos y sus ceños se fruncieron ligeramente. ¿El despiadado hombre que una vez intentó asesinar al segundo Hokage? ¿No fue Uchiha Setsuna quien planeó el asesinato del segundo Hokage y fue encarcelado tras fracasar? ¿Este anciano aún vivía? No, algo no cuadraba. Uchiha Setsuna era una figura de alto rango en el clan Uchiha. ¿Por qué iba a aparecer personalmente aquí? No me digas que después de golpear al pequeño, había venido el mayor.
Seiryu sintió un ligero dolor de cabeza. Uchiha Setsuna era lo suficientemente despiadado como para intentar asesinar al segundo Hokage. Si Ryosuke era cercano a él, podría traer algunos problemas. Pero no muchos. Solo un perro derrotado que no puede armar ningún revuelo. Su respaldo provenía del linaje del Hokage. Después de mirar fijamente a Seiryu por un momento, Uchiha Setsuna retiró la mirada. Ignoró directamente a Shinku, que solo era un Chunin ordinario. Caminando hacia la recepción del hospital ninja, dijo fríamente al ninja médico. ¿Cuál es el estado de Ryosuke? El ninja médico, presionado por esa mirada penetrante, se sintió inmediatamente abrumado. Con manos temblorosas, entregó el informe del examen. Uchiha Setsuna tomó el informe y lo escaneó. Sus ojos se entrecerraron al instante. Mientras sus emociones fluctuaban, sus oscuros ojos se transformaron en un escarlata Sharingan de 3 tomoe. Omóplato perforado. Muslo derecho perforado. Fractura conminuta de la parte inferior de la pierna izquierda. La voz de Uchiha Setsuna era calmada, pero llena de una ira contenida. Su nieto favorito había sufrido heridas tan graves. Una fractura conminuta. Incluso en Konoha, donde el ninjutsu médico era de primera categoría, este tipo de lesión era difícil de curar por completo. Incluso si sanaba, podía dejar secuelas graves, posiblemente incapacitándolo para seguir siendo un ninja. Muy bien. Uchiha Setsuna contuvo la furia en su corazón. Giró la mirada, y su siniestro Sharingan de 3 tomoe se fijó en Seiryu, el responsable, mientras se acercaba paso a paso. Su voz era calmada, pero gélida. Ser tan despiadado a una edad tan temprana. Realmente captas la esencia de ser un ninja. Pero te pasaste. Tan despiadado a una edad tan temprana. Y lo más importante, había derrotado a su nieto favorito a esta edad. Un genio notable había aparecido en Konoha. Pero uno que se oponía al clan Uchiha. Las frías palabras y el aura opresiva también colocaron una inmensa presión sobre Seiryu. Anciano Setsuna Shinku se adelantó, colocándose frente a Seiryu. Enfrentándose a Setsuna directamente, también sintió una tremenda presión. Pero no podía retroceder. Era el tutor, el padre. Shinku respiró hondo y habló con cuidado. Esto no es culpa de Seiryu. Él antes de que pudiera terminar, Setsuna barrió con su Sharingan de 3 tomoe sobre él y habló fríamente. No estaba hablando contigo. Shinku entrecerró los ojos. Ser mirado fijamente por el Sharingan de 3 tomoe aumentaba enormemente la presión. Continuó de pie frente a Seiryu, su tono volviéndose frío. Anciano Setsuna, como miembro de alto rango del clan Uchiha, seguramente no tendrá la intención de atacar a un niño sin antes conocer los hechos. Era cierto que Setsuna era un anciano de alto rango del clan Uchiha. Pero con un comportamiento tan arrogante, ¿realmente pensaba que el clan Uchiha podía dominarlo todo? Konoha no era la Konoha del clan Uchiha. Este incidente fue provocado por un miembro del clan Uchiha. Seiryu solo se defendió. Incluso si su respuesta fue algo contundente, la culpa no era de Seiryu. Claramente tenían la razón. No estoy actuando sin conocer los hechos, replicó Setsuna, su mirada fría e inmutable. Su tono se mantuvo calmado. Pero si esto fue simplemente un combate de práctica, y sin embargo se usaron métodos tan crueles contra mi nieto, ¿esperas que finja que no sé nada? Su nieto había sido lisiado, y los métodos utilizados eran demasiado despiadados. Esto era demasiado. Ese era el nieto en quien había depositado grandes expectativas. Seiryu puso los ojos en blanco para sus adentros. Así que realmente era su nieto. Su suerte era verdaderamente algo especial. Y combate de práctica. ¿Este anciano realmente no lo sabía, o simplemente estaba protegiendo a los suyos? Combate de práctica. Shinku captó inmediatamente la implicación y se burló. Parece que el anciano Setsuna no sabe nada. Si ese tipo de comportamiento cuenta como combate de práctica, entonces, ¿qué es el acoso? Un genin que ha estado activo durante varios años buscó deliberadamente problemas con un niño de 6 años, usando provocaciones verbales e insultos. Si Seiryu no hubiera tenido algo de fuerza, ahora sería él quien estuviera en la cama del hospital. También me gustaría preguntar al anciano Setsuna, ¿es así como el clan Uchiha enseña a sus hijos, un genin de 12 o 13 años atacando deliberadamente a un niño de 6? Además, como anciano, usted etiqueta esto como un combate de práctica sin siquiera investigar los hechos. ¿Es realmente el clan Uchiha capaz de convertirlo negro en blanco? Estas palabras eran lógicas y estaban bien fundamentadas. Claramente tenían la razón. Era absolutamente imposible que el clan Uchiha tergiversara los hechos. Aunque Shinku era solo un Chunin ordinario y no podía enfrentarse directamente al clan Uchiha, Seiryu era diferente. Era valorado por el tercer Hokage y era discípulo de Jiraiya, uno de los Sannin.
No había necesidad de temer demasiado al clan Uchiha. Seiryu miró a Shinku con sorpresa. Nada mal. Normalmente parecía muy serio, pero sus palabras eran inesperadamente afiladas. Prácticamente estaba acusando a la otra parte en su cara. Setsuna entrecerró los ojos. ¿Un Chunin al que ni siquiera tomaba en serio se atrevía a hablarle de esa manera? ¿Qué clase de respaldo tenía? Debido a que una vez intentó asesinar al segundo Hokage, aunque había sido indultado, la etiqueta de criminal todavía lo perseguía. Cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado. No podía ir demasiado lejos, pero tampoco se rendiría fácilmente. Esto involucraba la reputación del clan Uchiha. Él era un halcón absoluto y no toleraría que el clan perdiera prestigio. Después de exhalar lentamente, Setsuna dijo fríamente: realmente no sé los detalles del incidente. Sin embargo, mi nieto siempre ha seguido las reglas de Konoha y nunca cometería un acto tan vil como el que describes. Dado su orgullo, no provocaría deliberadamente a un niño. Debo investigar este asunto. No puedo simplemente aceptar tu palabra. Eso era una completa tontería. Bajo su deliberada crianza, la personalidad de su nieto se había vuelto extrema, sus acciones despiadadas y su comportamiento errático. Esto fue intencional. Solo así podía haber una oportunidad de despertar el Dijutsu supremo del clan Uchiha, el Mangekyou Sharingan. Fue su experimento. Solo despertando el Mangekyou Sharingan podría el clan Uchiha tener una oportunidad de darle la vuelta a la situación. En su opinión, el extremismo y la locura eran caminos posibles para despertarlo. Shinku frunció el ceño. ¿Cómo planea el anciano Setsuna investigar esto? Usaré un genjutsu para hacerle revelar la verdad, dijo Setsuna con frialdad. Eso es imposible. No tienes derecho a negarte. Ya entiendo, Seiryu se rió de repente, su tono lleno de burla. De tal palo, tal astilla. Tu forma de educar a tu nieto es realmente impresionante. Es exactamente igual que tú. No es de extrañar que Ryosuke fuera tan inestable, errático y mentalmente insano. Se había encontrado la fuente. Este par de abuelo y nieto eran verdaderamente de la misma madera, completamente desvergonzados. ¿Usar un genjutsu para forzar la verdad? Si alguien estaba controlado por un genjutsu, ¿no estaría todo lo que dijera completamente a discreción del lanzador? ¿Cómo podía decir algo tan absurdo con una confianza tan justiciera? Realmente había muchos talentos en Konoha. Lengua afilada, Setsuna resopló con frialdad a Seiryu. Su voz permaneció calmada, pero la presión se intensificó. Necesito investigar a fondo la secuencia de los acontecimientos. Habiendo heredado la voluntad de Uchiha Madara, siempre se pondría del lado del clan Uchiha. Además, el herido era el nieto que él mismo había criado y valorado. Sus esfuerzos y expectativas se habían convertido en nada. ¿Cómo no iba a estar enfadado? Y por el bien de la reputación del clan Uchiha, independientemente de quién tuviera razón o no, tenía que definir la naturaleza de este incidente. La culpa no era de su nieto. Din. El noble es arrogante y engreído, intenta tergiversar los hechos y confundir al público, usando la autoridad para suprimir al anfitrión. El camino para convertirse en el rey de almas que domina los tres reinos está lleno de obstáculos, y este aprieto es inevitable. Por favor, haga la respuesta correcta, anfitrión. Misión asignada. Superar con éxito este aprieto. Recompensa de la misión. Compendio de ad de bajo nivel. Al escuchar el aviso del sistema en su mente, los ojos de Seiryu parpadearon. ¿Un compendio de ad de bajo nivel? Esa era realmente una buena recompensa. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. La misión era salir de este aprieto. Cuando el sistema asignaba una misión, ya había hecho un juicio. No asignaría una tarea imposible. Lo estaba guiando paso a paso hacia convertirse en el rey de almas. Si se le requiriera derrotar al oponente, el Seiryu actual no podría hacerlo. Seiryu pensó con calma. Salir de esta situación no era difícil. Solo necesitaba resistir hasta que llegara el tercer Hokage. Dado que el clan Uchiha había recibido la noticia y había venido al hospital, el tercer Hokage, que gobernaba Konoha, no podía desconocerlo. Después de todo, Seiryu y Kurenai habían llevado al inconsciente Ryosuke al hospital ninja a la vista de mucha gente. Esa había sido la intención de Seiryu. Este asunto no era ni pequeño ni insignificante, e involucraba al clan Uchiha. Y el clan Uchiha era conocido por su inestabilidad. ¿Quién sabe lo que podrían hacer? Seiryu no se atrevía a jugar. Necesitaba a alguien con suficiente influencia para defender la justicia. Al escuchar una declaración tan escandalosa, la ira de Shinku se encendió y dijo fríamente: el señor Hokage juzgará este asunto. Su clan Uchiha no tiene derecho a aplicar castigos privados. Castigos privados. Esa palabra era grave. Setsuna sonrió levemente, un rastro de sarcasmo en su rostro.
Después de determinar la verdad, naturalmente explicaré las cosas al Sandaime. Shinku apretó los dientes. Usted sigue obstaculizándome. ¿Está tratando de encubrirlo? El Sharingan de 3 Tomoe de Setsuna se fijó en Shinku. Demasiado perezoso para perder el tiempo, el Sharingan de 3 Tomoe giró ligeramente, y el Genjutsu se lanzó directamente a través del contacto visual. Había diferencias incluso entre los Chunin. Aunque Shinku se especializaba en Genjutsu, no era rival para Setsuna en este campo. Además, no esperaba un ataque directo y quedó atrapado al instante en el Genjutsu. No podía liberarse en poco tiempo. Después de controlar fácilmente a Shinku, Setsuna miró a Seiryu y dijo con calma: no te preocupes. Mantendré la imparcialidad y la justicia, y solo te haré decir la verdad. Seiryu evitó mirarlo directamente a los ojos. Por el rabillo del ojo, vio a un grupo de personas acercándose. Exhaló con calma. Si pueden o no imponerme un castigo privado depende de si el maestro de mi maestro está de acuerdo. A lo lejos, el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, vestido con su túnica ceremonial de Hokage, caminaba lentamente hacia ellos. Setsuna murmuró mientras se giraba ligeramente. Por el rabillo del ojo, vio a Hiruzen acercándose y entrecerró los ojos. Sandaime que Hiruzen, como Hokage, interviniera personalmente en un asunto tan pequeño era algo inesperado. ¿Su maestro de mi maestro se refiere al Hokage? En otras palabras, ¿este mocoso es discípulo de los Sannin? Estos pensamientos pasaron por la mente de Setsuna, y su expresión se tornó sombría. Finalmente entendió por qué la actitud de la otra parte era tan inflexible. Pertenecían a la facción del Hokage. La facción del Hokage, naturalmente, chocaba con el clan Uchiha. Su propio nieto había elegido el objetivo equivocado. Seguido por varios Anbu, Hiruzen se acercó lentamente. Miró a Seiryu, luego a Setsuna, hablando con calma. Anciano Setsuna, recuerdo que, sin un incidente importante, no se le permite salir libremente de los terrenos del clan Uchiha. Ha infringido un poco las reglas. Setsuna. Una vez planeó asesinar al segundo Hokage, y tras fracasar, fue encarcelado. No fue hasta que el segundo Hokage murió en el campo de batalla y Hiruzen ascendió como tercer Hokage que, a petición del anterior jefe del clan Uchiha, fue liberado. La condición era que Setsuna no podía salir de los terrenos del clan Uchiha sin permiso. Hubo una razón para esto. No lo hice intencionalmente y no tuve tiempo de informar. Por favor, perdóneme, Sandaime. Enfrentándose a Hiruzen, Setsuna dejó de lado su arrogancia Uchiha. Sin embargo, su actitud no era excesivamente deferente. Lo trataba como a un igual. Después de todo, era de la generación del segundo Hokage. Su estatus, posición y edad eran innegables. ¿Ah, sí? Hiruzen asintió ligeramente, aparentemente dejando pasar el asunto de haber salido de los terrenos del clan Uchiha. Continuó. Acabo de oír que alguien intentaba usar un castigo corporal privado aquí. Anciano Setsuna, aunque es un anciano del clan Uchiha, no es miembro de la fuerza policial, e incluso los miembros de la fuerza policial no tienen derecho a infligir castigos corporales arbitrariamente. Había oído las palabras de Seiryu. También había visto a Shinku, que aún estaba bajo un genjutsu. Aunque la razón específica no estaba clara, las acciones de Setsuna eran suficientes para explicar muchas cosas. Setsuna apretó el puño, sus ojos se volvieron fríos, pero lo ocultó bien. Sabía que no podía estallar delante del Hokage. Dijo con calma. No es un castigo corporal. Siempre me he ceñido a las reglas. Es simplemente que mi nieto fue lisiado, y como su abuelo, estaba angustiado, así que quería saber toda la historia de inmediato. Hiruzen apareció, y ese mocoso era discípulo de un Sannin, un miembro de la facción del Hokage. Entendió lo que eso significaba. Tragarse la pérdida de su nieto lisiado. El clan Uchiha, sin el Mangekyou Sharingan, no podía causar problemas por ahora. Hiruzen asintió ligeramente, su expresión ilegible. Luego miró a Seiryu y mostró una cálida sonrisa. Seiryu, ¿qué pasó exactamente? Cuéntamelo. Esta era la segunda vez que veía a Seiryu. La primera fue cuando Shinku lo trajo de vuelta a Konoha. Sin embargo, desde entonces le había prestado considerable atención. Sí, señor Hokage. Seiryu se inclinó respetuosamente. Aunque su maestro de mi maestro implicaba una conexión más cercana, en este momento, el hombre ante él era el Hokage. Todavía necesitaba mostrar el respeto adecuado. Al ver aparecer a Hiruzen, Kurenai también respiró aliviada e hizo una reverencia respetuosa. Señor Hokage. Creía que el señor Hokage haría justicia por Seiryu. Hiruzen simplemente asintió y continuó mirando a Seiryu. Seiryu entonces comenzó a relatar la historia.
De camino a casa desde la escuela narró lo que le había contado a Shinku antes, y esta vez fue aún más claro. No exageró, solo expuso los hechos con veracidad. También explicó la razón de su dura respuesta. Debido a sus experiencias pasadas, había actuado con un poco de exceso al proteger a su familia. Sus razones eran sólidas, y no tenía la culpa. ¿Ocurrió algo así? Hiruzen, después de escucharlo todo, frunció ligeramente el ceño. Su mirada se volvió hacia Setsuna. Anciano Setsuna, su clan Uchiha ciertamente ha criado a un joven prometedor, para cometer un acto tan malicioso. Enfatizó las palabras joven prometedor. Un genin que se había graduado hace años había ido a buscarse problemas con un estudiante de la academia. Semejante comportamiento malicioso, y además diciendo cosas tan rebeldes. Lo ridículo era que buscó problemas, solo para ser derrotado por Seiryu, que era varios años más joven. En cuanto a si Seiryu mentía, probablemente no. Jiraiya, Minato, Shinku, Asuma y otros que habían interactuado con él tenían grandes elogios para Seiryu. Era un buen chico. Más importante aún, su talento era excepcional, y era el discípulo de él. Para ser honesto, Setsuna acababa de conocer los detalles completos, y ciertamente sonaba como algo que su nieto haría o diría. Entrenarlo para ser paranoico y fanático era efectivo para despertar el Sharingan. Ya poseía el Sharingan de 2 Tomoe a una edad tan temprana. Podría despertar pronto el de 3 Tomoe. El Mangekyou Sharingan tampoco era imposible. Pero la desventaja era su comportamiento excesivamente extremo. Ser extremo estaba bien, siempre y cuando no fuera un estúpido. Su nieto no era un estúpido, simplemente nunca anticipó que este mocoso fuera discípulo de los Sannin. ¿Quién podría haberlo esperado? Nunca se había filtrado ninguna noticia al respecto. El oponente tenía respaldo e influencia. Eran parte de la facción del Hokage. Eso era lo que hacía esto difícil de manejar. Si no hubiera tenido respaldo, Setsuna podría haberle hecho pagar con un solo genjutsu. Los ojos de Setsuna se volvieron sombríos, muy parecidos a los de su nieto. Exhaló lentamente e hizo una leve reverencia a Hiruzen. Estaba demasiado ansioso y actué precipitadamente. Por favor, perdóneme, señor Hokage. El cambio de tratamiento, de Sandaime a señor Hokage, significaba que había cedido y abandonado el asunto. No había necesidad de insistir más. Por muy enfadado o humillado que se sintiera, solo podía aceptar la pérdida y tragársela. Hiruzen entrecerró ligeramente los ojos. El hecho de que Setsuna se retractara inmediatamente mostraba que todo lo que Seiryu había dicho era cierto. Si Seiryu hubiera sido más débil, o si hubiera sido otro en su lugar, ¿no habría el clan Uchiha tergiversado los hechos y los habría incriminado? Konoha no pertenece al clan Uchiha. Hiruzen dijo con calma. La persona a la que debería disculparse es a Seiryu, no a mí. Ya que se ha cometido un error, debe pagarse un precio, igual que con sus acciones en el pasado. Era una advertencia y un recordatorio. No olvides lo que hiciste antes, y no olvides tu posición actual. Setsuna lo entendió naturalmente. Los 3 Tomoe en sus ojos giraron ligeramente mientras la ira hervía en su corazón, pero no podía mostrarlo. Solo podía suprimirla. Era extremadamente humillante. Respirando hondo, Setsuna miró a Seiryu y dijo en tono calmado. Con respecto a este asunto, me disculpo con usted en nombre de mi nieto, y también le daré una compensación adecuada. Misión completada. Las recompensas se están distribuyendo. Setsuna se fue, llevándose a varios miembros del clan Uchiha con él, hirviendo de ira. No tenía cara para quedarse allí más tiempo. Una vez que el Hokage intervino, el asunto se dio por terminado. No podía hacer nada, ni se atrevía, porque ellos eran los que estaban equivocados. Al mismo tiempo, el clan Uchiha no era lo suficientemente poderoso como para ignorar la autoridad de Konoha y las reglas del Hokage. Ciertamente era el líder de la facción halcón de los Uchiha, pero no era un tonto. Entendía claramente lo que se podía y no se podía hacer. Por supuesto, recordaba bien este incidente. Su animosidad hacia la facción del Hokage se profundizó, y también tomó nota de Seiryu, un genio de esa misma facción. Un genio que no vive mucho tiempo no representa una amenaza. Hiruzen no le impidió irse. El hombre era el gran anciano del clan Uchiha, no sería bueno presionarlo demasiado. Una advertencia era suficiente. Para ser franco, aunque el incidente fue desagradable, a los ojos de Hiruzen, seguía siendo una pequeña escaramuza. Después de todo, Seiryu no había resultado gravemente herido. Además, la otra parte ya había bajado la cabeza.
Seguir presionando el asunto no tendría sentido y solo provocaría rebelión. Liberar a Setsuna de la prisión hace años, a petición del anterior jefe del clan Uchiha, también fue para suavizar las relaciones entre Konoha y el clan Uchiha, lo que ciertamente había llevado a una ligera reconciliación. Actualmente, había escaramuzas fronterizas ocasionales, y la guerra podía estallar en cualquier momento. Los conflictos internos eran lo último que Konoha podía permitirse. Había muchas cosas que el Hokage debía considerar. Mientras tanto, Seiryu, cuyo estado de ánimo había mejorado enormemente gracias a la recompensa de la misión, hizo una leve reverencia a Hiruzen. Gracias, señor Hokage, por hacer justicia por mí. Había obtenido recuerdos relacionados con Kid, desde Bakudo 1 hasta Bakugo 33. Los principios y métodos de ejecución ahora eran completamente comprendidos. Solo necesitaba ajustar el método de control del chakra y experimentar un poco para reproducirlos. Esto era mucho más rápido que aprender los ninjutsu básicos de los 5 elementos desde cero. Además, estas técnicas requerían solo un sello de mano para realizarse. Vale la pena señalar que ser capaz de realizar ninjutsu con un solo sello de mano era extremadamente raro en la obra original, lo que suponía una gran ventaja. No hay necesidad de ser tan cortés. Hiruzen sonrió, asintiendo con satisfacción. Eres el discípulo de Jiraiya, el discípulo de mi discípulo. Nuestra relación no es tan distante. Aunque esta es solo la segunda vez que te veo, a menudo oigo a Asuma mencionarte. Tu rendimiento ha sido excelente. Sigue así. Estaba genuinamente complacido con Seiryu. Al principio, Shinku lo había adoptado porque se sospechaba que era del clan Uzumaki. Más tarde, el talento que Seiryu mostró había confirmado completamente esa identidad. Incluso Jiraiya lo había tomado como discípulo. Con tales conexiones, Seiryu solo se vincularía más profundamente con Konoha y podría algún día ser uno de sus principales pilares. Tenía un buen concepto de Seiryu. Seiryu asintió. No bajaré la guardia. Realmente no lo haría. Después de todo, había provocado al clan Uchiha. Para él, los Uchiha eran extremistas, y los extremistas podían hacer cualquier cosa. Tendría que estar alerta de ahora en adelante. Sigue trabajando duro. Eres el futuro de Konoha. Hiruzen sonrió, luego se volvió hacia Shinku, su mirada parpadeando ligeramente. Incluso Shinku, que se especializaba en genjutsu, no podía romper rápidamente la ilusión del Sharingan de Setsuna. La fuerza de ese anciano seguía siendo formidable. Hiruzen formó un sello manual. Genjutsu. Liberación. Mientras la ilusión se disipaba, Shinku recuperó el sentido e hizo una reverencia. Le he causado problemas, señor Hokage. Hiruzen hizo un gesto con la mano y sonrió. Konoha no permitirá que nadie sufra una opresión injusta. Hizo una pausa, luego miró a Seiryu con ligera vacilación. Un ninja debe permanecer siempre calmado y no dejarse consumir por la ira. Cuando Tsunade regrese a la aldea, se interrumpió y luego negó con la cabeza. No importa. En resumen, sigue trabajando duro. Me retiraré. Si pasa algo, Shinku, recuerda informarme de inmediato. Había querido decir que cuando Tsunade regresara, le pediría que viera si podía tratar la condición de Seiryu. ¿Reacciones excesivas debido a un trauma pasado? Eso podría convertirse en un problema grave. Para un ninja, perder la compostura debido a desencadenantes emocionales era peligroso. Pero luego recordó que Tsunade ni siquiera podía curar su propia hemofobia. La situación de Seiryu era similar, ambas derivadas de experiencias pasadas y relacionadas con el cerebro. Sería difícil de tratar. Solo podía observar y ver si empeoraba con el tiempo. Además, Tsunade no había regresado a la aldea durante mucho tiempo, y nadie sabía dónde estaba ahora. Shinku hizo una reverencia respetuosa. Lo entiendo, señor Hokage. Seiryu torció ligeramente la boca. Incluso el Hokage piensa que estoy loco, ¿eh? Realmente no lo estaba. Hiruzen asintió, sin continuar la conversación. Como Hokage, tenía muchos asuntos que atender, y su figura desapareció rápidamente. Después de que Hiruzen se fuera, Shinku soltó un profundo suspiro. Para ser honesto, había sido peligroso hace un momento. No esperaba que Setsuna actuara tan repentinamente y lo controlara con un solo genjutsu. La fuerza del gran anciano del clan Uchiha era realmente aterradora. Si Hiruzen no hubiera aparecido, las cosas se habrían complicado. Por suerte, no pasó nada grave. Sintió un alivio secreto, y también fue una suerte que Seiryu fuera discípulo de Jiraiya, lo que hizo que el Hokage se tomara la situación en serio. Kurenai refunfuñó con enfado. ¿Por qué todos los miembros del clan Uchiha son así? Son tan molestos.
Después de este incidente, tenía un fuerte prejuicio contra el clan Uchiha. Solo son algunos individuos. Seiryu acarició la cabeza de Kurenai con una sonrisa. Mira, Obito es diferente, ¿no es también del clan Uchiha? Decir que todos los Uchiha eran psicópatas no era del todo cierto. Todavía había gente corriente entre ellos. Era solo que había demasiados extremistas, lo que le daba a Seiryu esta impresión. Kurenai se detuvo un momento, luego asintió con su pequeña cabeza. Eso es cierto. Obito es un poco diferente. Es un tonto. Había dos Uchiha en su clase, pero sus personalidades eran completamente opuestas. Seiryu golpeó suavemente la cabeza de Kurenai, torciendo los labios. No hables así de tu compañero de clase. ¿Cómo es un tonto? Kurenai levantó una ceja. Porque una vez compró tu cuaderno de ejercicios con dinero. Ella había visto personalmente a Obito comprar el cuaderno de ejercicios de Seiryu y luego entrar en la pesadilla del estudio interminable. ¿No es eso un tonto? Seiryu puso cara seria. No digas eso. Si no fuera por él, mi cuaderno de ejercicios no habría llamado la atención, la Academia Ninja no lo habría adoptado como materia de enseñanza, y yo no habría ganado tanto dinero. Obito era una buena persona. Le había dado a su cuaderno de ejercicios el empujón que necesitaba, lo que llevó a la Academia Ninja a comprarlo. No permitiría que nadie hablara mal de Obito. El tiempo voló y el segundo semestre terminó. Comenzaron unas vacaciones de un mes. Noviembre ya había entrado en el invierno. Aunque no había nevado, el aire tenía un frío penetrante. Era necesario ponerse capas extra, ahora eran vacaciones, y Seiryu pensó que por fin debería relajarse en lugar de seguir presionándose. Principalmente, la manta era demasiado cómoda. Por una vez, Seiryu no saltó de la cama al amanecer para entrenar. Declaró que la cálida manta era su hogar, que era un hogareño sin deseo de convertirse en un hijo pródigo. Permaneció envuelto hasta eso de las 9. Paz. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y una voz animada resonó. Kurenai. Todavía sigues holgazaneando. Llevaba un pequeño delantal, su sedoso cabello recogido en una cola de caballo. Parecía adorable. Al ver a Seiryu aún en la cama, lo instó. Arriba. Ya preparé el desayuno. Después de más práctica, su cocina había despegado. Ya no confundía el azúcar con la sal. De verdad podría convertirse en una buena esposa algún día. Acostado en la cama, Seiryu no se movió. Inclinó la cabeza hacia ella y dijo con voz perezosa. La manta es tan acogedora, ¿no te da vergüenza? Refunfuñó Kurenai, pero sus ojos se desviaron, claramente tramando algo. Arriba. Acercándose a la cama, soltó una risita, agarró una esquina de la manta y tiró de ella. Ah. Tú, no llevas nada puesto. Un chillido resonó. La cara de Kurenai se volvió carmesí, prácticamente echando vapor. Dejó caer la manta de nuevo, se dio la vuelta, y su corazón latía con fuerza. Seiryu estaba desnudo. ¿Quién duerme sin ropa? La cara de Seiryu se oscureció. Rápidamente se cubrió de nuevo con la manta. Un drama tan absurdo le había sucedido a él. Había sido visto. Ya no era puro. Seiryu dijo lentamente. ¿Entonces lo viste? A pesar del frío invernal, el calor subió de la cabeza de Kurenai. Con la cara escarlata, tartamudeó. No. ¿Y por qué no llevas nada puesto? Seiryu torció la boca. Dormir desnudo es cómodo. Y saludable. En invierno, una manta caliente más piel desnuda era igual a felicidad. Además, había leído en un artículo que dormir desnudo era bueno para el cuerpo. Sonrojada, Kurenai soltó. Pervertido. Gran pervertido. Seiryu replicó. Tú eres la pervertida. Tú miraste. No. No miré. Sí viste. Sus palabras hicieron que su sonrojo se intensificara. Ese breve vistazo, cerebro estúpido, deja de repetirlo. Ella no había visto nada. Yo te ignoro. Dicho esto, salió corriendo, con las mejillas ardiendo. Soy un joven puro e intacto, y una chica joven lo vio todo. Mi inocencia, descanse en paz, moriste injustamente, Seiryu murmuró mientras se vestía. Pronto, estuvo vestido y se dirigió a la mesa. Al verlo, las mejillas de Kurenai aún brillaban. Evitaba su mirada, lidiando con el tocino y los huevos en su plato. Distraída, falló 2 veces al intentar coger un bocado. Seiryu se rió de su lucha. Él ya lo había superado. Inocente o no, su cara era dura. En su vida pasada, había olvidado borrar el historial de su navegador. La familia o los amigos podrían haberlo visto. Eso era peor que una chica joven viéndolo desnudo, y lo había superado. Probó un bocado de tocino y huevo glaseado con salsa hoisin y aderezo para ensaladas. Parecía cocina oscura, pero sabía sorprendentemente bien.
Asintió con aprobación. Gran tocino y huevo soy. Tus habilidades siguen mejorando. ¡Increíble! Shinku, mirando fijamente la cocina oscura que había probado una vez antes, permaneció en silencio. Aparte de las ocasionales tonterías y reacciones exageradas ante el peligro, ahora había descubierto otro defecto en Seiryu. Sus papilas gustativas eran anormales. En realidad disfrutaba del tocino y los huevos cuyo sabor él ni siquiera podía describir. No tenía sentido. ¿Podrían los problemas cerebrales afectar el gusto? La dama Tsunade realmente necesitaba volver a la aldea para poder llevar a Seiryu a un chequeo completo. Kurenai le robó una mirada. Cerebro estúpido, deja de repetir. Bajó su rostro rojo y murmuró. Sí. Cerebro estúpido, cállate. Algo andaba mal. Shinku entrecerró los ojos. ¿Por qué su hija se veía así? Después de los elogios de Seiryu, debería haber estado orgullosa instándolo a comer más, no sonrojándose así. ¿Podría estar enferma? Como buen padre, se preocupó y preguntó. Kurenai, ¿qué pasa? ¿Tienes fiebre? ¿Por qué estás tan roja? Lo estoy. Que le llamaran la atención solo hizo que Kurenai se sintiera más turbada. Se presionó las pequeñas manos contra las mejillas. Realmente estaban calientes. Incluso sin espejo, sabía que su cara debía estar roja brillante. Quizás estoy realmente enferma, forzando los recuerdos a desaparecer, murmuró, siguiéndole la corriente a su padre. Cierto. Estaba enferma. El sonrojo era por la enfermedad. Shinku le creyó y se preocupó aún más. Te traeré una medicina. No hace falta. Devoró su desayuno, con las mejillas infladas como una ardilla, murmurando. Descansaré un poco y estaré bien. Después de declarar ya terminé, salió trotando. Shinku la miró fijamente, luego se volvió hacia Seiryu. ¿Qué le pasa a Kurenai? No parece enferma. Seiryu se encogió de hombros. Ni idea. Quizás mis elogios la avergonzaron. Shinku torció la comisura de la boca. Elogia su cocina oscura todo el tiempo. Nunca ha reaccionado así. Los ojos de Seiryu se abrieron, llenos de incredulidad. Tío Shinku, ¿a ese sabor adictivo lo llamas cocina oscura? ¿Tus papilas gustativas están rotas? Shinku. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. No le disgustaba la cocina de su hija. Simplemente no se adaptaba a su paladar. No se adaptaría al paladar del 99% de la gente. Que Seiryu pudiera devorarlo tan felizmente demostraba que era genuinamente anormal. Él sentía que era anormal, mientras que Seiryu pensaba que era normal. Eso en sí mismo era anormal. Pero no podía decirle esto a Seiryu, el paciente, ya que podría agitarlo. El señor Kage había dicho que con la condición de Seiryu, no deberían estimular demasiado sus emociones, o sus síntomas podrían empeorar. Sin embargo, esto solo reforzó la creencia de Shinku. Una vez que la dama Tsunade regresara a la aldea, realmente necesitaba llevar a Seiryu a un chequeo. Que Tsunade le echara un vistazo ciertamente no sería malo. Shinku sacó otro tema, preguntando con una sonrisa. ¿Cómo va tu entrenamiento en Genjutsu? ¿Necesitas que siga guiándote? No he tenido muchas misiones últimamente. Como ya era padre soltero y había adoptado a Seiryu, Shinku había ajustado el enfoque de sus misiones para permanecer dentro de la aldea. Rara vez salía de la aldea para realizar misiones ahora. Durante este tiempo, ya había comenzado a enseñarle Genjutsu a Kurenai. Sí, Seiryu también lo había aprendido. Seiryu realmente tenía talento para el Genjutsu, e incluso superaba al de Kurenai. Shinku ya no se sorprendía por el talento de Seiryu. El chico era un fenómeno de la naturaleza. Sospechaba razonablemente que este nivel de talento venía a costa de su cordura. Como decía el refrán, el genio estaba a la izquierda y la locura a la derecha. Seiryu estaba justo en el medio. No sabía si esto era algo bueno o malo. Seiryu comió el sabroso tocino y los huevos, pensó un momento y luego dijo. Tengo bastante dominado todo, pero hoy planeo trabajar con mi senpai en el desarrollo de derivados del Rasengan, y también necesito aprender nuevas técnicas de sellado de la hermana Kusina, así que no tengo tiempo. Últimamente, tenía bastante entre manos. Durante este periodo, Seiryu había aprendido esgrima básica y completado con éxito la misión aprender las 4 técnicas básicas de Sankensoki. La recompensa de la misión fue impulso de talento en habilidad básica puño/combate cuerpo a cuerpo, Akuda. Akuda, también conocido como Taijutsu. El impulso de talento en esta área permitía a Seiryu aprender Taijutsu a una velocidad inhumana. Incluso había aprendido muchas técnicas de Taijutsu solo con ver los combates de práctica entre Ui y su padre.
Incluso su fuerza monstruosa había mejorado significativamente, y ahora podía aplicarla a sus piernas. Combinado con el taijutsu que había aprendido, podía enviar oponentes volando de una patada. También había dominado el shunpo a medida que su condición física aumentaba a través de largos períodos de entrenamiento. En palabras de Seiryu, este era un nuevo tipo de técnica de parpadeo. Por supuesto, el enfoque principal de Seiryu seguía siendo el Kid. Anteriormente, recibió el paquete de regalo de Ad de bajo nivel. Los recuerdos de Ad 1 a Ad 33 estaban todos en su mente, incluyendo aquellos que aparecieron en la obra original y los que no. Ya comprendía los principios y métodos de lanzamiento de cada uno. Durante este tiempo, Seiryu intentó reproducir estos A en este mundo. Era factible. Seiryu podía replicar la mayoría de las técnicas de Ad relacionadas con los elementos de viento, tierra, fuego, agua, rayo y presión espiritual. En cuanto a las otras que no podía realizar, era debido a la falta de condiciones necesarias o compatibilidad elemental. Por ejemplo, Ad 30. Espina de hielo afilada, que nunca había aparecido en la obra original de los Shinigami. Su principio era usar la presión espiritual para crear espinas de hielo para atacar. ¿En serio, hielo? En el mundo de Naruto, eso significaba la Kekkei Genkai liberación de hielo. Seiryu declaró que actualmente carecía del talento correspondiente. Otro ejemplo era A19. Corte de hoja, que tampoco apareció nunca. El principio era convertir la presión espiritual en una hoja de Kid y cortar hacia adelante, infligiendo daño cortante. ¿Qué clase de corte era ese? Este no era el mundo de One Piece. En el mundo de Naruto, los ataques se centraban más en el combate cuerpo a cuerpo. Los cortes de hoja a distancia no existían de la misma manera. Como mucho, un poder abrumador podía crear ondas de choque, como el corte de un Susanoo perfecto que podía nivelar una montaña distante. Tampoco podía reproducir eso todavía. Actualmente, Seiryu ya había desarrollado bastantes ninjutsu originales. Si otros se enteraran, seguro que se les caería la mandíbula. Incluso Senju Tobirama, conocido como el gran maestro del ninjutsu por crear numerosos ninjutsu y técnicas prohibidas, no podría haber desarrollado más de 20 técnicas nuevas en tan poco tiempo. Era simplemente demasiado impactante. Así que Seiryu no había revelado todo. Lo que había mostrado hasta ahora eran solo Byakura y Shaka, que usó en la batalla contra el Ryota el Grande, así como Shunpo, su nueva técnica de parpadeo. Sabía cómo mantener un perfil bajo cuando era necesario, y cuando ser visible cuando era apropiado. Dominar este equilibrio era clave. Aún así, esto ya era suficiente para que el dúo de padre e hija, Shinku y Kurenai, llamaran abiertamente a Seiryu un monstruo. Al oír las palabras de Seiryu, Shinku asintió. Ya veo. Bueno, entonces podemos esperar. No hay prisa. Solo no le pongas demasiada presión a Kurenai. Esforzarse mucho y aún así quedarse atrás puede ser bastante desalentador. Seiryu extendió las manos. No te preocupes. Kurenai ya está acostumbrada. Kurenai. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Después del desayuno, Seiryu corrió a la habitación de Kurenai y le preguntó si quería ir juntos al tercer campo de entrenamiento. La respuesta que recibió fue no. Kurenai no se atrevía a ver a Seiryu en ese momento. En cuanto lo veía, su odiosa mente no dejaba de repetir ciertas imágenes, sus ojos estaban contaminados. A Seiryu no le importó. En unos días estaría bien. Se dirigió tranquilamente solo al tercer campo de entrenamiento. Vale la pena mencionar que el incidente anterior no había causado ninguna perturbación en la vida de Seiryu. Todo continuaba como de costumbre. Los dos miembros del clan Uchiha en su clase tampoco parecían saber lo que había pasado. En cuanto a los demás, estaban aún más despistados. La noticia probablemente había sido suprimida. En cuanto a quien lo hizo, no era Setsuna o el tercer Hokage, o quizás ambos actuaron. Seiryu no se molestó en averiguarlo. Él no había salido perdiendo de todos modos. Recibió una generosa compensación, y aunque no era tanto como las regalías de los cuadernos de ejercicios, aún así aumentó significativamente sus ahorros. Ya era rico a una edad temprana. ¿Cómo debería gastarlo? Planeaba comprar 2 locales junto a la tienda de ramen Ichiraku en el futuro. Cuando llegó al tercer campo de entrenamiento, vio que Minato y Kusina ya estaban allí. Se acercó y los saludó. Senpai, hermana Kusina, llegaron temprano. Cuanto más usaba Seiryu la palabra hermana, más natural se sentía. No había más remedio. El hábito era algo aterrador. Kusina le tenía mucho cariño a este miembro más joven del clan. Tenía talento, era guapo y hablaba con dulzura. Ella miró a Seiryu de arriba a abajo. No nos hemos visto solo durante 2 semanas, y pareces haber crecido.
Minato añadió suavemente. Efectivamente ha crecido. Seiryu respondió. Es normal que los niños crezcan rápido. Ya habían pasado 7 meses desde que se matriculó en la Academia Ninja. Los niños crecían rápido. La altura de Seiryu ya había alcanzado a la de Kurenai e incluso la superaba por unos centímetros. Así es como debe ser un hermano mayor. Un hermano mayor no debe ser más bajo que su hermana pequeña. Kusina sonrió y extendió la mano, planeando darle una palmada en la cabeza. Ven, deja que tu hermana mayor mida tu altura. Seiryu la esquivó con una mueca de asco. No, gracias. Kusina estaba muy divertida. Seiryu, cada día eres más lindo. Tu hermana mayor preparó una peluca. ¿Quieres probártela? Seguro que estarías aún más lindo usándola. Honestamente, preferiría tener una hermana pequeña que un hermano pequeño. Seiryu torció la boca. No podía ni molestarse en responder a esta mujer poco fiable. Se volvió hacia Minato. Senpai, ¿has finalizado el desarrollo de la transformación de forma del Rasengan? Minato asintió. Por fin estamos haciendo algunos progresos. Después de que Seiryu describiera los diversos desarrollos derivados de los cambios de forma del Rasengan, Minato también sintió que eran factibles. Así que, durante este tiempo, había estado intentando desarrollar uno de ellos cada vez que tenía oportunidad. Su talento tampoco era malo, y había progresado gracias a su investigación. Seiryu sintió un poco de curiosidad. ¿Qué desarrollo derivado es? Había estado realmente ocupado últimamente. Después de explicar las diversas variaciones del Rasengan de la obra original, Seiryu no había intentado desarrollarlas él mismo. Simplemente no había tenido tiempo. Ahora que oía que Minato había progresado, naturalmente sentía un poco de curiosidad. Minato sonrió y dijo, es el Gran Rasengan. Mientras hablaba, Minato lo demostró. Zumbido, zumbido, zumbido. El chakra se acumuló rápidamente en su palma, girando violentamente, formando un Rasengan ligeramente más grande que una pelota de baloncesto. La ráfaga levantó polvo del suelo. Sosteniendo el Gran Rasengan, Minato explicó brevemente. En términos de poder, es varias veces mayor que un Rasengan normal. Pero, relativamente, consume mucho más chakra y tarda más en formarse. Seiryu asintió. Eso es razonable. En la obra original, cuando Naruto usó por primera vez el Gran Rasengan, había tomado prestado el chakra del zorro de 9 colas. Por eso, era obvio que el requisito de chakra para el Gran Rasengan era bastante alto. Minato dijo, puedo enseñarte el método específico para realizar el Gran Rasengan, pero con tus reservas de chakra actuales, probablemente solo podrás usarlo una vez. Había hecho un cálculo aproximado. Incluso él solo podía usar el Gran Rasengan unas pocas veces seguidas. Realmente consumía mucho chakra. Con las reservas actuales de Seiryu, una vez sería su límite. El clan Uzumaki tenía grandes reservas de chakra, pero Seiryu era solo un niño de 6 años. Su cuerpo aún no se había desarrollado completamente. Seiryu no rechazó la oferta. Entonces, molestaré al senpai. Minato sonrió. No seas tan cortés. Esta idea vino de ti en primer lugar. Al oír su conversación, Kusina, que había sido ignorada, estaba un poco disgustada. Se puso las manos en las caderas, levantó una ceja y dijo, oye, Seiryu, ¿no se suponía que hoy íbamos a practicar técnicas de sellado? ¿Por qué de repente quieres aprender el Gran Rasengan otra vez? Seiryu se quedó atónito un momento, luego preguntó desconcertado, no lo estoy saltando. Podemos hacer ambas cosas. Las técnicas de sellado no son tan difíciles, las técnicas de sellado no son difíciles. Solo Seiryu se atrevería a decir algo así. Y ni siquiera podían refutarlo, porque la velocidad de Seiryu para aprender técnicas de sellado era realmente rápida. Ya podía realizar algunas de las técnicas de sellado más simples del clan Uzumaki. Kusina sonrió, con los ojos ligeramente entrecerrados. Seiryu, que tengas talento no significa que puedas holgazanear. ¿Quieres aprender ambas cosas? Bastante arrogante, ¿no? ¿Quieres que te enseñe las cadenas de sellado adamantinas ahora mismo? ¿Cadenas de sellado adamantinas? Seiryu no notó el cambio en su tono. Hizo un gesto con la mano. ¿No es demasiado pronto? Ni siquiera he aprendido el sello de los 4 símbolos. Las cadenas de sellado adamantinas eran una técnica secreta del clan Uzumaki. En la obra original, solo aquellos con sangre Uzumaki la habían usado. Incluso podía considerarse un límite de linaje. Naturalmente, Seiryu estaba interesado. Si podía aprenderla, confirmaría que realmente era un descendiente del clan Uzumaki. Pero aún era demasiado joven.
Ni siquiera había dominado el sello de los 4 símbolos o el sello de los 5 elementos. ¿Cómo podría pasar directamente a las cadenas de sellado adamantinas? ¿No era mejor ir paso a paso? ¡Pum! Le dieron un capirotazo en la cabeza. Seiryu se la frotó, mirando a Kusina, que le había golpeado. Torció la boca. ¿Y ahora qué? ¿Por qué me pegaste? ¿Qué le pasaba a esta pimiento de pelo rojo? No había hecho nada para provocarla. Kusina se paró con las manos en las caderas, adoptando una pose de estricta sensei. Estaba siendo cortés, ¿y ahora te estás volviendo arrogante? Por muy bueno que sea tu talento, no puedes holgazanear, ¿entendido? Hoy aprenderemos primero las técnicas de sellado. Me lo prometiste. Seiryu. Solo Minato podía soportar su temperamento. Senpai, te lloraré por 3 segundos. Kurenai era más linda. Ella no sería irrazonable. No le daría capirotazos. Seiryu hizo un puchero. Entendido. Entonces, ¿qué aprenderemos hoy? Lo que aprendiste antes eran solo técnicas de sellado básicas. Hoy te enseñaré algo más difícil. El sello de los 4 símbolos. Esta es la esencia del arte del sellado del clan Uzumaki. Kusina decidió enseñarle una técnica más avanzada. De lo contrario, Seiryu se volvería demasiado arrogante, lo que no estaría bien. El exceso de confianza podía convertirse fácilmente en presunción. Seiryu era un buen estudiante. Preguntaba cuando no entendía. ¿No dijiste antes que, con mis reservas de chakra actuales, las técnicas de sellado avanzadas no serían efectivas? Las cejas de Kusina se alzaron. Te dije que aprendieras, así que deja de hablar y aprende. Seiryu torció la boca. Está bien, no discutiría con ella. Era bueno aprender el sello de los 4 símbolos ahora de todos modos. Entiendo, hermana Kusina. Minato no pudo evitar reírse. Al oír su risa, Kusina le lanzó una mirada. ¿De qué te ríes? Tú también ven a ver. Piénsalo como un repaso. La expresión de Minato se congeló. Esbozó una sonrisa forzada. Ya voy. Seiryu le lanzó una mirada de simpatía, sintiendo una vez más que las chicas amables eran las mejores. Senpai, realmente te estás esforzando mucho. Aunque ya había dominado varias técnicas de sellado relativamente básicas, cuando Kusina comenzó a explicar los principios del sello de los 4 símbolos, Seiryu todavía lo encontró oscuro y difícil de comprender. ¿Usar el ciclo de los 4 símbolos para crear canales de sellado? Sonaba tan misterioso. El arte del sellado del clan Uzumaki realmente no era simple. El sistema sigue siendo mejor. Me dice directamente los principios y la ejecución del Kid. ¿No es eso mucho más fácil? Seiryu sintió que el sistema era realmente confiable. Transmitía directamente toda la información sobre el Kid a su mente. Ni siquiera necesitaba entenderlo a fondo. Solo tenía que experimentar y reproducirlo en este mundo de una manera específica. Por ejemplo, el Bakut 30. Shitotsu Sansen que obtuvo después de derrotar al gran Ryota. Ya podía realizarlo ahora. Eso ahorraba mucho tiempo y esfuerzo. Después de explicar la teoría general del sello de los 4 símbolos, Kusina miró a Seiryu y preguntó con orgullo. Seiryu, ¿lo entiendes? No hay manera de que lo haya entendido con una sola explicación. Si lo hizo, escribiría su nombre al revés. De ahora en adelante, se llamaría Anisuk. Seiryu solo lo entendió a medias, pero como transmigrante, tenía su propia interpretación. Pensó un momento y dijo, ¿usar fórmulas de sellado para construir canales interconectados y cíclicos? El chakra que circula y gira dentro de las fórmulas crea una especie de fuerza de succión similar a un vórtice. ¿Esa succión es el núcleo del sello de los 4 símbolos? Kusina y Minato intercambiaron miradas. ¿Seiryu entendió eso solo con una explicación aproximada? La succión era ciertamente la esencia del sello de los 4 símbolos. Sin embargo, el sello de los 4 símbolos no era tan simple. Tenía capas más profundas, ya que las técnicas de sellado del clan Uzumaki eran notoriamente intrincadas. El clan Uzumaki era conocido en todo el mundo ninja por sus artes de sellado. Seiryu no prestó atención a nada más. Su mente siguió acelerada mientras decía, el sello de los 4 símbolos no está destinado a restringir el movimiento. Está diseñado para sellar el chakra. Si el chakra de alguien está siendo drenado y no puede movilizarlo libremente, entonces eso significa que está sellado. Además, el chakra absorbido también debería servir para mantener el funcionamiento del sello. Significa el concepto de circulación que el chakra del objetivo puede usarse para reforzar el propio sello, haciéndole aún más difícil liberarse. Seiryu recordaba vagamente que el sello de los 8 trigramas en Naruto estaba formado por 2 sellos de los 4 símbolos superpuestos.
Naruto podía hacer uso del chakra del zorro de 9 colas que se filtraba desde dentro. En otras palabras, el sello de los 4 símbolos podía utilizar el chakra de la entidad sellada. Era una técnica de sellado que usaba la circulación para atrapar y suprimir. La circulación era la clave. Había captado el principio central y la esencia del sello de los 4 símbolos. No dije nada malo, ¿verdad? Después de hablar, Seiryu finalmente miró a los dos, solo para encontrar sus expresiones un poco extrañas. Se detuvo. ¿Eh? ¿Por qué ponen esa cara? ¿Dije algo mal? No, todo lo que dijiste es correcto. Kusina volvió a la realidad, la conmoción en su rostro reemplazada lentamente por sospecha y escrutinio. Pero, Seiryu, ¿ya sabías el principio detrás del sello de los 4 símbolos? ¿Me estás tomando el pelo? Dime. Tenía motivos para sospechar. Seiryu podría haber conocido ya los principios del sello de los 4 símbolos. No, quizás incluso otras técnicas de sellado Uzumaki. Ya estaba confirmado que Seiryu era un descendiente del clan Uzumaki. Uno de sus padres debía haber sido un miembro que había huido al mundo exterior. Quizás había aprendido algunas cosas de su padre o madre antes. De lo contrario, ¿cómo podía explicar claramente el concepto central del sello de los 4 símbolos después de escuchar solo su breve explicación? ¿Estaba fingiendo no saber nada solo para molestarla, no? Este mocoso. Seiryu hizo un puchero. ¿Por qué iba a molestarte sin razón? No estoy tan aburrido. Realmente no sabía nada. Después de transmigrar, su cuerpo anterior no le había dejado muchos recuerdos. Por eso no estaba seguro de si realmente pertenecía al clan Uzumaki. Solo podía suponerlo. En cuanto a entender el sello de los 4 símbolos, ¿de verdad pensaban que los transmigrantes eran solo para decoración? ¿No lo dije ya? A los genios no se les puede juzgar con sentido común. Pensé que ya estabais acostumbrados a mi talento, pero suspiro, seguís reaccionando de forma exagerada. Seiryu negó con la cabeza, continuando manteniendo su personalidad de genio. ¿Acaso alguien como él podía ser juzgado por estándares ordinarios? Por supuesto que no. Tenían que acostumbrarse. De lo contrario, cuando más tarde desarrollara docenas o incluso cientos de nuevos ninjutsu, se arrodillarían en el suelo gritando su nombre. ¿Sabio Seiryu? Demasiado dramático. Al ver que Kusina todavía lo miraba con sospecha, Seiryu hizo un puchero. ¿Qué? ¿Todavía no me crees? Kusina cruzó los brazos, evaluándolo. ¿Tú qué crees? Todavía pensaba que Seiryu se estaba burlando de ella. ¿Cómo podía existir un genio así? No lo creía. Hoy, iba a llegar al fondo del asunto. Seiryu suspiró. Ay, hermana Kusina, simplemente no entiendes lo que es un verdadero genio. Originalmente planeaba llevarme bien contigo como un genio normal, pero todo lo que obtuve fueron dudas. Está bien, ya no fingiré más. Pondré las cartas sobre la mesa. En lo que respecta a las técnicas de sellado, soy un genio absoluto. En este poco tiempo, ya he desarrollado un nuevo tipo de técnica de sellado. Para evitar que se asustaran demasiado más tarde, Seiryu decidió presumir un poco. Jajaja, Kusina se agarró el estómago y se echó a reír, casi saltándole las lágrimas. Mocoso, sin duda tienes talento, pero es para la comedia. Eres muy gracioso, Seiryu. No se burlaba de él. Realmente lo encontraba hilarante. Él desarrolló una nueva técnica de sellado. ¿Cuánto tiempo llevaba Seiryu aprendiendo técnicas de sellado? Como mucho, un poco más de 3 meses. Solo había comprendido unas pocas técnicas básicas, y sus reservas de chakra ni siquiera le permitían desatar todo su poder todavía. Y ahora afirmaba haber desarrollado una nueva. ¿Podía ser más divertido? Admitía que estaba entretenida. Como shinobi, tenía un entrenamiento estricto. Por muy gracioso que fuera algo, no se reiría, a menos que no pudiera evitarlo. Minato también fue entrenado estrictamente, pero no se rió. Su expresión era seria. No porque se estuviera conteniendo. Era porque, a juzgar por el tono serio de Seiryu, sospechaba que Seiryu no estaba bromeando en absoluto. Eso era realmente impactante. No tenía motivos para dudar del talento de Seiryu. El Rasengan se había desarrollado también gracias a la idea de Seiryu. Incluso el Gran Rasengan, una variación nacida de la transformación de forma, era su concepto, y había tenido éxito. Pero las técnicas de sellado eran diferentes del Rasengan.
Crear una nueva técnica de sellado era mucho más difícil que modificar un ninjutsu. Él había podido desarrollar el Rasengan de rango A basándose en la bola de bestia con cola, pero ni siquiera él confiaba en desarrollar una nueva técnica de sellado solo con las pocas que Kushina le había enseñado. La dificultad era simplemente de otro nivel. Seiryu se quedó sin palabras ante la carcajada de Kushina. Esa risa era demasiado fuerte. Casi sonaba como un chillido de cerdo. ¿No podía ser un poco más reservada? Como era de esperar, las risitas suaves de chicas amables como Kurena y Rin eran mucho más agradables. Espero que la hermana Kushina todavía pueda reírse en un momento, murmuró Seiryu. Después de todo, era bastante hábil dando bofetadas virtuales y presumiendo. Los transmigrantes no necesitaban estudiar. Les salía natural, como un truco incorporado. Formando un único sello manual, Seiryu se acercó a Kushina, reunió chakra en la punta de su dedo y señaló. Bakuduno, Sai. Oscuras fórmulas de sellado se extendieron desde la punta del dedo de Seiryu. Kushina no esquivó. Inmediatamente sintió algo extraño. La escritura oscura se extendió a sus muñecas y tobillos, y apareció una peculiar fuerza de sujeción. Era una técnica de sellado de bajo nivel, una aplicación muy básica de las fórmulas de sellado. Era algo que nunca había visto antes. Aunque era un poco débil, y se liberó con un ligero esfuerzo. Pero incluso eso era suficiente para sorprenderla. Seiryu decía la verdad. Seiryu no se detuvo. Formó otro sello manual y bajó la mano derecha. Bakut 30. Shitotsu Sansen. Chi. 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 Una luz dorada brilló, formando 3 rayos de chakra afilados como lanzas, que golpearon el brazo izquierdo, el brazo derecho y la cintura de Kushina, fijándola al gran árbol detrás de ella. Tú. Sintiendo la técnica de sellado sobre ella, los ojos de Kushina se abrieron como platos. Miró a Seiryu como si fuera una especie de monstruo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Realmente desarrolló una nueva técnica de sellado por sí solo? A juzgar por el poder de sujeción, esta técnica no era de bajo nivel. Superaba las técnicas de sellado básicas que ella le había enseñado. Más importante aún, era un tipo que nunca había visto. También, intuía vagamente que los 3 rayos de luz que la sujetaban llevaban una naturaleza similar a las cadenas de sellado adamantinas. Aunque Minato creía que Seiryu no presumiría sin razón, presenciar una técnica de sellado que nunca había visto realizada, incluso él se sorprendió. ¿Realmente desarrolló una técnica de sellado por sí solo? ¿Qué clase de talento es este? ¿Es que había una brecha entre los genios? Él mismo fue elogiado como un genio desde su época en la Academia Ninja. Incluso había aprendido el dios volador del trueno, un ninjutsu de espacio-tiempo creado por el segundo Hokage, Tobirama. Incontables personas lo llamaban un genio entre los genios. Pero después de conocer a Seiryu, se dio cuenta de lo que era un verdadero genio. Su discípulo junior era más que monstruoso. ¿Cómo lo hice? Seiryu juntó las manos detrás de la espalda y miró hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Adoptando un tono misterioso, dijo. Así, luego así, y finalmente, de esta manera. Solo recuerda una cosa. A los genios no se les puede juzgar con sentido común. Espero que ustedes, senpai y hermana Kushina, no reaccionen de forma exagerada cada vez. Para mí, este tipo de cosas son completamente normales. Por favor, mantengan la calma. La vida era tan solitaria como la nieve. Su talento era simplemente demasiado monstruoso. Siempre podía hacer lo que otros no podían. Esto era gracias al sistema, y también a su propia fuerza. Se recordaba constantemente a sí mismo que era un genio. Un genio capaz de abrumar a todo el mundo ninja. Dejen de reaccionar de forma exagerada ya. Ambos son adultos. ¿Por qué son menos serenos que Kurenai? Aunque sonaba como si Seiryu estuviera presumiendo, realmente no podían refutarlo. ¿Eran ellos los que estaban reaccionando exageradamente? Era él, este chico, quien era demasiado anormal. Kushina recordó los movimientos de manos de Seiryu hace un momento y de repente notó algo alarmante. Olvidándose incluso de liberarse del sello, exclamó. ¿Solo usaste un sello manual hace un momento? ¿Y era un sello de una sola mano? Ambas técnicas que Seiryu usó habían requerido solo un sello, y lo hizo con una sola mano. ¿En serio, era siquiera humano? La expresión de Minato cambió ligeramente, y comenzó a considerar seriamente los beneficios de los sellos de una sola mano. Los sellos de una sola mano realmente parecen convenientes. Permitían mantener una mano libre. Si se dominaban, ofrecerían ventajas significativas en combate. No es de extrañar que fuera un genio. Ya estaba pensando en la eficiencia en el lanzamiento de técnicas. Seiryu asintió. Exactamente.
¿Por qué usar múltiples sellos si uno es suficiente? El Rasengan que desarrollaste es una técnica sin sellos. Es increíblemente conveniente no usar sellos manuales. Así que, por supuesto, las técnicas que yo desarrolle también deberían evolucionar hacia ese tipo de eficiencia. Pero estas dos técnicas de sellado no se pueden lanzar sin sellos como el Rasengan. Todavía requieren sellos. En cuanto a los sellos de una sola mano, creé ese método para acelerar el proceso de lanzamiento. Parece funcionar bastante bien. Las técnicas de Kid requerían sellos. Servían para completar condiciones específicas. Sin ellos, la técnica no se activaba. No tenía elección. Una mano, dos manos. Un sello o muchos. No había diferencia inherente. Él elegiría naturalmente lo que fuera más conveniente. Además, los sellos de una sola mano eran simplemente demasiado elegantes, llenos de estilo. Solo imagínense. En el futuro, estaría usando sellos de una sola mano mientras cantaba, maximizando el estilo y la presencia. ¿A quién no le impresionaría? Solo pensarlo era emocionante. Kusina lo miró fijamente. No estás bien. No estás nada bien. ¿Eso es algo que puedas simplemente inventar? Así no es como funciona el ninjutsu. Incluso el segundo Hokage, que creó montones de técnicas prohibidas, probablemente no podría hacer eso, ¿verdad? Esto no era algo que pudieras lograr solo porque quisieras. ¿Es que ya no seguía ningún principio básico del ninjutsu? Seiryu sintió que Kusina era un poco de miras estrechas y negó con la cabeza. ¿Qué quieres decir con que no es ninjutsu? Lo es totalmente. Cuanto más competente se vuelve un ninjutsu, menos sellos manuales necesita. Además, esta es una técnica de sellado que yo creé. Por supuesto, la diseñé para que necesitara menos sellos. ¿Qué parte de eso hace que no sea ninjutsu? Déjame decirlo otra vez. A los genios no se les puede medir con el sentido común. Todavía le faltaba perspectiva. La gente normal necesitaba 44 sellos para realizar el Jutsu Dragón de Agua, mientras que el segundo Hokage solo necesitaba 3. Esa era una mejora increíble. ¿Acaso el primer Hokage no usaba muchas técnicas con solo un aplauso? Y más tarde, los Tsutsuki ni siquiera necesitaban sellos. Una sola mirada bastaba. ¿Cómo no iba a hacer eso ninjutsu? Ustedes los genios son demasiado poderosos. ¿Ya ni siquiera siguen las reglas básicas? Kusina no pudo evitar quejarse internamente. No es que ella fuera tonta o careciera de talento. Es que Seiryu no era humano. Solo escucha lo que estaba diciendo. ¿Lo diseñó para que necesitara menos sellos? Como si eso fuera algo que pudieras hacer. Ni siquiera el sabio de los 6 caminos podría ser tan ridículo, ¿verdad? Pero los hechos eran hechos. Por muy conmocionada que se sintiera, no podía negar lo que tenía delante. En ese momento, Minato recordó algo más. Recordó las palabras anteriores de Seiryu y prestó atención a los nombres. Seiryu, ¿qué pasa con los nombres de esas técnicas? Bakud 1 y Bakud 30 ¿son esos los nombres reales? Seiryu respondió. Bakud 1, Sai. Bakud 30, Shitotsu Sansen. Esos son los nombres propios de las dos técnicas. Kusina volvió en sí, atónita. No me digas, ¿has desarrollado más técnicas de sellado? 30 de ellas. Bakud 1, Bakud 30. Tenían números, como una serie. Podría ser que Seiryu le lanzó una mirada a Kusina, mirándola como si fuera una idiota. ¿Qué clase de imaginación tienes? Eso es imposible. Soy un genio, no un dios. ¿Cómo podría haber desarrollado ya 30 técnicas? Entonces, ¿por qué? Los puños de Kusina se apretaron. ¿Qué fue esa mirada en tus ojos? ¿Preguntas por qué es Bakud 1 y luego Bakud 30? ¿Qué pasó con el 2 hasta el 29? Tanto Kusina como Minato sintieron curiosidad por eso. Porque me dio la gana, respondió Seiryu con confianza. ¿Quién dice que al 1 le tiene que seguir el 2? Podría ser 0. Estas son técnicas que yo creé. Si quisiera numerarlas como quisiera, incluso ponerles el nombre de Kurenai, estaría bien. No había nada técnicamente incorrecto en eso, pero se sentía tan fuera de lugar. ¿Por qué saltar del 1 al 30? ¿Y qué quieres decir con que el 0 viene antes del 1? No podían entender a Seiryu a veces. ¿Era esto una brecha generacional? Olvídenlo, ya no quiero discutir contigo. Kusina de repente se sintió agotada. Seiryu era verdaderamente poco fiable a veces. Sospechaba que algo andaba mal con su cerebro, pero no tenía pruebas. Estaba demasiado cansada para insistir. Atrapada en el momento, se había olvidado de liberarse de la técnica de sellado que la sujetaba. Justo cuando estaba a punto de liberar su chakra, su expresión cambió repentinamente. No.
El sello del zorro de 9 colas. Zumbido, zumbido, zumbido. Un chakra maligno y violento surgió del cuerpo de Kusina. Un torrente de chakra naranja rojo estalló, envolviéndola por completo. Se había producido un cambio repentino. El zorro de 9 colas se estaba descontrolando.